There is no problem human creativity No hay can solve. problema que la creatividad humana pueda Very dear resolver. friends of the Schiller Institute. Let me greet Queridos all of damas you y in caballeros, amigos person del in Instituto conference room Schiller, los and saludo a online todos around the en world persona en la with this conferencia optimistic view y en about the línea nature al of nivel human mundial species. con esta visión We optimista are the sobre la creative naturaleza de la species, especie the only humana. one Somos la known in the especie universe creativa, so la far. única conocida en el But the universo human hasta mind ahora, pero as la a mente humana microcosm como of the universe microcosmos at del large, universo en the general, macrocosm, el is macrocosmos, demonstrably of an se puede anti-entropic demostrar nature. que es de Our naturaleza creative reason is antientrópica. capable Nuestra of razón always finding creativa a es solution to any capaz de problem on a siempre higher resolver, plane, encontrar la and that solución is a why I'm cualquier certain problema al nivel that by superior y mobilizing por the best eso estoy potential of segura que mankind in its movilizando el mejor entirety, potencial de la we humanidad will en be su able to lift totalidad, a new podremos paradigm in alcanzar our un nuevo international paradigma en relations nuestras that relaciones will internacionales catapult us que to nos a va new a era in the history of catapultar a mankind. una nueva era de la We historia de will la be able to humanidad. create a world Podremos community crear una which will comunidad be worthy mundial of the dignity digna of de la man dignidad and the del hombre potential beauty y of de his la soul. belleza potencial de su I have alma. to say absolutely no to Uno any debe decir practical approach no to a politics cualquier and enfoque start from práctico that de la vision. política y partir de esa It is visión. obviously true that the present world is in a Es state of evidente que el almost mundo complete actual se disarray. encuentra en un estado We de have caos already casi come very total. far in the Hemos avanzado regression of mucho barbarism en el by regreso tolerating a in la Gaza barbarie, al what has tolerar been en called Gaza even by lo que former Prime incluso Minister el ex Olmert primer ministro close Olmert to war ha crimes calificado and an de ongoing prácticamente genocide in crímenes de form guerra of y un international court of genocidio en justice curso desde engaging hace even by tiempo, Joseph Borrell. calificado por la Corte Internacional A de toleration Justicia. which has put a Y horrible de stain hecho on all también Joseph humanity Borrell, una and which tolerancia could que ha lead in the manchado short term horriblemente to a an toda la all-out war humanidad in y Southeast podría Asia, llevar a corto which could plazo a escalate una guerra into a total en global el nuclear war. suroeste asiático que The podría recent llevarnos a developments una around guerra Ukraine, nuclear global. the war Los there, have acontecimientos revealed en an torno a la guerra amazing en light. Ucrania han The revelado two un largest panorama nuclear powers, sorprendente. the Las dos presidents mayores of the United potencias States and nucleares, Russia, los are presidentes de attempting to Estados find a Unidos peace y agreement Rusia, to end the war, intentan alcanzar un about which acuerdo de paz every para poner sane fin a la person should be guerra, happy. algo que debería While alegrar a some cualquier persona Europeans, the so-called sensata, mientras que coalition algunos of the willing, europeos de la are disque trying to coalición de los sabotage these dispuestos efforts to intentan prolong the sabotear war estos and have esfuerzos not para given up prolongar on the la goal to guerra y enable no han Ukraine to renunciado al impose objetivo de dignity permitir war, que even in Ucrania the gane moment la when the guerra, Ukrainian army and incluso en el population momento en que cannot el sustain this ejército war, y la especially población any ucranianos longer, no pueden with more sostener than a esta million guerra people dead. donde hay más de un Reliable millón de military muertos. experts are warning Expertos that the militares de military confianza capabilities of the advierten que la countries of the capacidad coalition militar of de the los willing países de la are coalición a de los far cry dispuestos from being están able muy to have lejos de ser counterattack capaz de without US enfrentarse a backing, Rusia sin el and the apoyo de European Estados economies are Unidos. collapsing as a Las result economías of the europeas están self-inflicted crisis. derrumbándose a- a- Exorbitant energy prices debido and a esta green crisis ideology. autoinfligida, debido Everything that was built up in Germany todo out of lo the que se rubble heap creó en from the end Alemania of a the Second partir de World los War escombros is de la now Segunda being Guerra Mundial dismantled. está siendo Pundits and desmantelado. analysts around the Los world are periodistas asking y the analistas question, de todo el what mundo se is going preguntan, on with ¿qué Germany, está with pasando con Europe in general? Alemania y con Why Europa are en they ruining general? ¿Por themselves? qué se están They let their arruinando? Nord Stream pipelines be blown up, Dejaron que imposed fueran sanctions on destruidas los Russia, gasoductos Nord making the Stream, Russian economy impusieron grow sanciones a and Rusia, ruining their own que economy. está haciendo que la economía Germany rusa closes its nuclear crezca, plants without pero having arruina su alternative propia energy economía. sources Alemania and cerró sus only centrales nucleares 8 sin years tener una after fuente World War II. alternativa Germany de is energía militarizing its y tan economy solo again 80 años in the form después de of la French Segunda Guerra sales which Mundial, echoes Alemania the volvió a NUFO bid of militarizar su Yalmar Schad, economía con just una to put the German creación de army crédito close que to the Russian evocaba border a and to los send billetes German MEFO de tanks Hjalmar against Schacht Russia y again. van a mandar 20, tanques 30 contra years Rusia de ago, nueve. Europe Hace was 20 seen o as the best 30 power in the años, world, Europa with a top ratio era of vista scientific como el and mejor modelo del technological mundo, con un innovation alto and a nivel de resulting innovación competitive científica y economy, tecnológica y una high economía quality of life, competitiva, high con un social alto nivel de standards, vida, safe living conditions. altas normas And sociales, now condiciones de vida Europe seguras y is ahora about to be Europa está a completely punto de sidelined. quedar They can't completamente repair their marginada, infrastructure. no The puede trains reparar su are never on infraestructura, time. los They trenes let nunca their están a hidden tiempo. champions
y las empresas medianas se han ido a la quiebra o se han ido al extranjero. Su sistema social ha sido destruido. No hay una respuesta fácil porque el problema es complejo y multifacético, con muchos niveles, con lo que podría llamarse el lavado cerebral o como se le llama empujoncito. Las maniobras geopolíticas, al igual que lo que se llamó la oportunidad histórica de la unificación alemana, que se saboteó mediante las maniobras geopolíticas de los neoconservadores y, y no tenían la intención de cumplir las promesas a Gorbachev y a los líderes soviéticos al final de la Guerra Fría, es decir, que la OTAN no avanzaría ni un centímetro hacia el este si se permitía que Alemania se unificara y se uniera a la OTAN. Los neoconservadores estaban efusivos en su triunfalismo y decían, habían ganado la guerra. De manera arrogante ignoraban la advertencia de Juan Pablo II, quien afirmó que las estructuras del pecado existían por igual en el Oriente y en el Occidente, y que bastaba ver el subdesarrollo del llamado Tercer Mundo como resultado de la continuación del neocolonialismo para encontrar la prueba de que las estructuras del pecado también existían en el Occidente, pero continuaron con la doctrina de Wolfowitz, el plan para el mundo unipolar, y creían que este sería el fin de la historia, que es una fantasía de es una fantasía hemífera. Yo advertí que si los poderes financieros usaban la bancarrota del Comecon para imponer al sistema en bancarrota neoliberal al mundo, se podría posponer el colapso, pero seguramente iba a llegar con mucho mayor, incluso que el colapso de la Unión Soviética. Hay docenas de documentos que se publicaron recientemente en los archivos y bibliotecas estadounidenses, alemanes, británicos y franceses que muestran las garantías de seguridad contra la expansión de la OTAN hacia el este que le dieron a Gorbachev, Shevardnadze, que hicieron Baker, Bush padre, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Major, también revelan que la The basic keynote speech by Foreign Minister Genscher in the Protestant Academy of Tutzing of January 31st, 1990, the so-called Tutzing formula, influenced a whole series of top meetings in the following days, in which Gorbachev agreed to German unification, provided that NATO would not be extended to the east. Genscher stated, Genscher declaró, at the expense of third parties. no queremos la desunidad a costa de los terceros partidos. Cualquier cosa que pasara con el plan de Varsovia, la extensión de la OTAN al este, que nos lleve más cerca a las fronteras de la Unión Soviética, no va a suceder. Este discurso desapareció de la Internet y solo se puede encontrar si uno verdaderamente busca en Internet. Hay una función de búsqueda que no se puede que no es muy clara. El 9 de febrero, el exsecretario de Estado James Baker y Shevardnadze Baker se cita claramente que iba a haber una garantía total que garantizaba que las fuerzas no irían al este. La oportunidad para crear un nuevo orden de paz mundial iba a haber un programa que era el triángulo productivo que propuso Lyndon LaRouche entre París, Berlín, Viena, y después de la desintegración de la Unión Soviética, el puente terrestre eurasiático, y la oportunidad se perdió. Este fue
el pecado original del orden después de la Guerra Fría, y George Cannon, que era el autor de la política de contención, criticó la expansión de la OTAN en una entrevista del New York Times en 1997, diciendo que era un error trágico, por lo cual no había una razón de hacer. Si uno considera el hecho de que en el momento solo habían pasado 45 años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética perdió a 27 millones de ciudadanos en la guerra contra los nacionalsocialistas. Vean el video. Nosotros y todos los aliados reconocemos una perpetua gratitud con el pueblo de la Unión Soviética. Frank Knox, secretario de la Armada. La valentía y el combate espíritu agresivo de los soldados soviéticos merece toda la admiración del ejército americano, el jefe de Estado del ejército. Y yo me uno en admiración por la defensa histórica y heroica de la Unión Soviética. Palabras de Ernest King, comandante en jefe de la flota naval de Estados Unidos. La escala y la grandeza del esfuerzo ruso lo marcan como el mayor logro militar de la historia. Ahora, esta fue la introducción a un programa de propaganda de 7 partes que usó el Departamento de Guerra de Estados Unidos de 1942 a 1945. Originalmente se escribió para los soldados estadounidenses para que entendieran por qué Estados Unidos estaba en la guerra por parte del presidente Roosevelt, que ordenó que esto se distribuyera. Y les pido que lo vean en su totalidad y vean cómo Estados Unidos apreciaba por la contribución superior que hizo el ejército soviético en la lucha en contra de los nacionalsocialistas. Y creo que es necesario recordarle a la gente que aunque los esfuerzos revisionistas tratan de reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial y muchas cosas además de esto, ahora los rusos demostraron a la luz de estas tremendas pérdidas en la Segunda Guerra Mundial una gran generosidad al permitir la reunificación alemana e incluso permitir que fuera parte de la OTAN. A la luz de todo esto, se rompió la confianza. Se consideraba que una cancelación de los acuerdos del control de armas por parte de Occidente, y también admitieron Merkel y Hollande que solo habían acordado al acuerdo de Minsk II para darle la oportunidad a Ucrania que estuviera al nivel de la OTAN, que era claramente la obligación de Occidente. Uno debe tomar el artículo del New York Times del 29 de marzo de este año, que tenía 300 entrevistas como parte de una investigación de un año que reveló que el cuartel general del ejército estadounidense en Wiesbaden desde la primavera del 2022 fue el centro de mando de la guerra en Ucrania. En el momento en que Boris Johnson voló a Kiev para sabotear el acuerdo de Estambul entre Putin y Zelensky, de esta manera se demostró que esta guerra no se trataba de Ucrania, sino que era una guerra de sustituto entre Estados Unidos y la OTAN por un lado y Rusia por el otro. Es hora de hacer una evaluación seria después de esos 35 años si queremos encontrar una salida. Recordemos claramente que al comienzo de la guerra en Ucrania,
El cuento de Occidente desde Biden, Scholz, Macron, von der Leyen era Ucrania debe ganar, Rusia debe ser destruida, Baerbock. Ahora, después de 3 años, es evidente que Ucrania y por lo tanto la OTAN perdieron la guerra. Y esa derrota se suma a muchas otras en Vietnam, Afganistán, Irak, Libia. Deberíamos añadir Siria, donde ahora preside un líder de Al-Qaeda reformado. Y eso a pesar de las más de 800 bases militares que Estados Unidos mantuvo para apuntalar el orden unipolar y su posición dominante en el mundo. El presidente Trump ganó las elecciones la segunda vez porque prometió poner fin a estas guerras y no iniciar otras nuevas. Hay que reconocer que el modelo de apuntalar al mundo unipolar mediante 800 bases militares ha fracasado totalmente. Entonces, ¿por qué la coalición europea de los dispuestos se aferra a una política fallida? Obviamente, no se sienten parte de una comunidad de valores con Estados Unidos como nación, sino como un sistema neoliberal. No con Estados Unidos como república, sino como un Estados Unidos subvertido por el Imperio Británico, basado en la relación especial angloamericana. Y con Trump, que ha abandonado eso, lo que queda es la lealtad al Imperio Británico y ese sistema no es para nada liberal. Cuando el presidente J.D. Vance culpó a los europeos en la conferencia de Múnich de tener un sentido degenerado de la democracia y de que la Unión Europea tenía muchos conceptos que le recordaba a la Unión Soviética, como la desinformación para desacreditar opiniones alternativas. La indignación fue grande, pero el caso de Rumanía demuestra que la Unión Europea permite a los países votar tantas veces como sea necesario para obtener el resultado deseado. Cada vez más hay leyes en la Unión Europea y a nivel nacional que criminalizan la, entre comillas, desinformación, que ha llevado a muchos a creer que también en Europa existe un Estado profundo que busca eliminar cualquier opinión que se desvíe de la oficial. El caso de los dos periodistas alemanes, Thomas Roper y Alina Lipp, que trabajaban en Rusia y les quitaron su ciudadanía, se ha comparado como el edicto de Worms de 1521 y el ataque contra Martín Lutero, que igualmente fue privado de todos los derechos de ciudadanía. En Alemania, ahora clasifican a los libros, los marcan mostrando la perspectiva filosófica y política para que como si la gente fuera muy tonta y no juzgaran por sí mismos. Y también está la perspectiva belicosa rusófoba del canciller Friedrich Merz y su esfuerzo de militarizar a la economía alemana, que ya evoca al viejo temor al militarismo alemán entre sus vecinos europeos. Pero también hay una realidad completamente diferente de los países del sur global que constituyen con creces la mayoría global de la humanidad. No solo se han negado a aceptar la narrativa de la OTAN sobre las razones de la guerra en Ucrania, sino que se inspiran en el mayor milagro económico de la historia, en el que lo que China ha logrado en los últimos 40 años, sacando de la pobreza a 850 millones de sus ciudadanos y proporcionando la iniciativa de la Franja y la Ruta como una manera de que los países de China, África, Asia y Latinoamérica puedan tener esos logros. Según el rastreador de tecnología del Instituto Australiano de Política Estratégica, ASPI, China está a la cabeza en 57 de las 64 tecnologías avanzadas. Hay literalmente cientos de ciudades chinas con varios millones de habitantes, con enormes construcciones modernas conectadas con un sistema de más de 42,000 kilómetros de trenes de alta velocidad hasta el 2024.
un sistema más grande que el de todos los demás países juntos. Y estos trenes son puntuales. Se necesitaría una presentación diferente para mostrar el impresionante éxito del modelo económico chino. Si Estados Unidos y la Unión Europea declararon a China un rival sistémico, el occidente ya habría perdido esa carrera, pero en lugar de estudiar las razones del éxito del modelo económico chino basado en la inyección continua de la innovación, the American system of economy developed by Alexander Hamilton, both the US and the EU so far seem determined to engage in a new arms race on land, air, sea, and space. At the very latest, since the historic memorandum between President Xi and Putin on the 4th Desde of el histórico February memorándum del 22, presidente y el presidente Putin en febrero del 22, por el cual se consolidó una asociación estratégica sin límites. Esta relación estratégica entre la economía más fuerte del mundo y la superpotencia nuclear más avanzada en área en que también avanza China, debiese haber dejado claro a todos los ciudadanos de cualquier país que se está consolidando un mundo multipolar. Otra manifestación muy potente de esta asociación en colaboración es la participación conjunta de Xi y Putin en el desfile militar del 9 de mayo en Rusia, en Moscú, en celebración del 80º aniversario de la derrota del fascismo. La comunidad mundial se ve ahora ante solo dos opciones. O seguimos con el conflicto geopolítico, arriesgando la guerra nuclear, que pondría fin a la civilización, o, por otra parte, movilizar. Who recognized that after 150 years of religious war in Europe, that there would be no winner, since a continuation of the war would leave everybody dead. la continuación de la guerra haría que todos murieran. En el primer caso, se puede ver una carrera de armas sin precedentes, incluyendo el domo de oro que planea el presidente Trump, que va a estar listo en 3 años, que es un sistema de defensa antimisiles multiglobal, de multiniveles, que busca una expansión al espacio y busca el despliegue de sistemas de intercepción en las órbitas y viola los principios del espacio. Este tratado y es otro control de armas que se ha destruido. Y por supuesto, en esa geometría, Europa, de la misma manera donde busca una militarización social, trata de construir un escudo nuclear europeo. Alemania quiere crear el ejército más fuerte en Europa y estas capacidades van a ser desperdiciadas. El sistema social va a ser eliminado y estos planes seguramente no se van a lograr porque el sistema financiero podría estallar, la crisis de deuda de Estados Unidos va a estallar, la OTAN y la Unión Europea se van a desintegrar y Europa va a tener un caos total. Si Alemania no se convierte en un teatro de la guerra, si Merz da estos misiles Tauros y buscan pronto crear un misil de 2,000 kilómetros de alcance, Europa sería como un fósil de una civilización que no sobrevivió y se va a encontrar en los museos del mundo. De cualquier manera, no es un buen resultado. Sugerimos un enfoque completamente diferente y de eso se trata esta conferencia. Reconocemos que hemos llegado a un momento en la historia universal donde necesitamos un cambio de paradigma más fundamental del cambio de las axiomas del medievo a la edad moderna, donde la imagen del hombre
desde que pasó de la superstición hacia una idea de la creatividad del individuo humano. Hoy tenemos que abandonar las ambiciones geopolíticas y proceder de la idea de una humanidad única y luego tener todos los intereses nacionales en cohesión con este concepto superior. Y debemos aplicar la idea de Nicolás de Cusa de que la armonía en el macrocosmos solo es posible si todos los microcosmos se desarrollan de la mejor manera y cada microcosmo considera su interés fundamental el desarrollo de todos los demás y viceversa. No es una casualidad que la idea confuciana del desarrollo armonioso de todos los miembros de una familia, una nación o una comunidad de naciones es esencialmente la misma idea de Nicolás de Cusa que subyace al concepto de Xi Jinping del futuro compartido de la humanidad y de sus tres principios: la seguridad global, la iniciativa de seguridad indivisible, la iniciativa de seguridad global compartida. Debemos deshacer el pecado original de la expansión de la OTAN hacia el este y reemplazarlo por un concepto de seguridad indivisible, un sistema que tenga en cuenta los intereses de seguridad de todos los países del planeta. Movilicémonos, por lo tanto, y hagamos un llamado apasionado a la transformación pacífica hacia una nueva época en la historia de la humanidad, donde observemos a nuestra especie desde la perspectiva de dentro de 100 años, cuando hayamos dejado de ser un grupo de niños que se pelean, que se dan patadas, cuando seamos adultos como humanidad, donde la energía de fusión termonuclear esté disponible comercialmente para todas las naciones, así que no habrá más guerras por los recursos energéticos. La pirólisis, el reciclaje químico, los métodos biotecnológicos, la gasificación, el proceso de arco de plasma, el proceso de antorna de fusión nos dará acceso a materias primas ilimitadas y no habrá más guerra para controlarlas. Tendremos infraestructura en el espacio cercano, aldeas en la Luna y ciudades en Marte, y habremos logrado la mejora de nuestra identidad como una sola familia humana que el pionero espacial alemán-estadounidense Kraft Erika previó en su imperativo extraterrestre. La inteligencia artificial y las tecnologías que ni siquiera nos hemos planteado nos liberarán de la carga del trabajo repetitivo, dando a cada niño condiciones necesarias para el aprendizaje permanente, cumpliendo así el ideal de Confucio y Humboldt de un carácter perfectamente desarrollado y armonioso, o como lo llamó Schiller, una alma hermosa y un genio. Iniciemos, pues, el proceso de diálogo que incluya en la agenda la idea de una nueva seguridad y desarrollo internacional con la paz de Westfalia, y tengamos a la Carta de las Naciones Unidas como punto de partida de derecho internacional, dando prioridad a los principios de cómo abordar los desafíos, los problemas, y luego los negociadores estarán buscando la solución concreta. Tenemos planes para superar la pobreza del subdesarrollo. Es el programa del Puente Terrestre Mundial. Tenemos al Plan Oasis para transformar al suroeste asiático, convirtiendo al desierto en zonas, en bosques y huertos. Contamos con planes para crear 3,000 millones de nuevos empleos productivos en África, Asia, Latinoamérica, para superar la crisis de los migrantes mediante el desarrollo económico. Que los estadounidenses regresen a la visión del proyecto internacional de crear una nueva república en sus costas, del que hablaron Lyndon LaRouche al principio.
el primero de su tipo para establecer una república dedicada al bien común, no solo en el presente, sino para todas las generaciones futuras, como se afirma en el preámbulo de la Constitución. Una república que fue el modelo definitivo contra toda la forma de oligarquía, imperialismo y tiranía, y que libró la primera guerra anticolonial contra el Imperio Británico para lograrlo. Que Estados Unidos vuelva a una política exterior con el enfoque de John Quincy Adams de 1821 y que Estados Unidos se convierta de nuevo en un campeón de la libertad y evitar participar en las guerras extranjeras para promover la disque democracia. John Quincy Adams dijo que Estados Unidos no debía ir al extranjero a buscar monstruos para destruir. Es defensor y solo de sus suyos. Que los europeos renuncien a toda forma de neocolonialismo y arrogancia que trata al resto del mundo como una jungla. Revivamos la noble perspectiva de los grandes renacimientos y periodos clásicos en los que se celebraba la nobleza del hombre en la filosofía, la poesía, la pintura, la escultura y las composiciones musicales que enriquecieron la historia universal para siempre. Reemplacemos el enfrentamiento geopolítico con la cooperación, especialmente con los países de la mayoría global, y todos los problemas se podrán resolver fácilmente. Debemos tomar medidas concretas de inmediato en la Asamblea General de las Naciones Unidas, BRICS o cualquier otro foro para poner sobre la mesa una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo y acordar a proyectos que coincidan con los objetivos comunes de la humanidad. Para lograrlo, solo necesitamos ser verdaderamente humanos y despertar un amor casi tierno por la humanidad.